Bueno, mi nombre es Carolina Herrera, soy de la empresa Solmax Chile. Nuestra empresa es una empresa que es canadiense. Somos los líderes mundiales de geosintéticos y en estos momentos les vamos a presentar una solución que es que somos distribuidores oficiales de la marca Plazón, con los ramales y sistemas hot tapping y cómo realizar una derivación segura. Los invitamos todos a los participantes a pensar un poquito cómo podemos ser más eficientes con las nuevas conexiones y que queden con esta inquietud para ver que al final a lo mejor si alguno nos quiere comentar si vieron algo nuevo de lo que no habían visto o qué es lo que hacen actualmente, ¿ya? Actualmente nos conectamos con sistemas, en la mayoría de las instalaciones, con sistemas de uniones mecánicas o uniones que son de fierro con pernos y uniones también que son con adherencia material. Muchas veces todos estos tipos de uniones producen filtraciones, ya lo que a la larga nos va a hacer una pérdida de tanto dinero como muchas veces cuando son soluciones a lo mejor soluciones mineras, nos va a hacer perder mucha pulpa que es carísima y vamos a perder en la producción. Ahora en el agua estamos con temas de escasez hídrica, por lo tanto perder una gota de agua también es muy importante. Es por eso que hoy día les vamos a presentar estas nuevas soluciones que además nos vienen a ayudar a hacer instalaciones que pueden ser mucho más eficientes y a reemplazar las T de reducción, ¿ya? ¿Cómo nos podemos conectar a una tubería HDPE sin tener que cortar la tubería HDPE? Bueno, nosotros les queremos presentar estas dos formas, una que es con corte de fluido, que sería el ramal en sí, que sería esta pieza, y que yo la tengo acá, si es que algunos la pueden ver, ¿ya? El ramal es la base del hot tapping, además, que sin cortar el fluido. Entonces, tenemos estas dos formas como indicaba, con corte de fluido que es solamente instalando el ramal y sin cortar el fluido que ya le adherimos otro tipo de herramientas y también válvulas. En este sentido, todas las uniones que se hacen actualmente, como les comentaba, son uniones que a lo mejor se hacen con adherencia material, o ocupamos T-reducción en donde muchas veces son termofusionadas, y debemos recordar que Chile es un país que es sísmico, ¿ya? Y lo que trabaja día y noche siempre es la unión, ¿ya? Sobre todo en zonas en donde vamos a ocupar todas las tuberías y las conexiones a la intemperie. En el día la tubería se expande y en la noche se contrae. Ahora, cuando son soluciones que están enterradas, la unión igual siempre va a ser la que va a estar trabajando y va a ser la que más va a sufrir con los movimientos que pudieran haber. ¿Ya? Es por eso que ahí en este caso les queremos presentar en los ramales los sistemas hot tapping, que son sistemas que, como se ven en la imagen, son sistemas que son uniones de solape, porque no introducimos un tubo dentro de una pieza, sino que nosotros tenemos una pieza que va sobre la tubería y esta pieza es la que se va a electrofusionar. ¿Ya? Aquí podemos ver algunos ramales ya instalados. Ahora, ¿cómo funciona la electrofusión? Para quienes a lo mejor nunca han trabajado con electrofusión, la electrofusión es un sistema mediante el cual nosotros inyectamos a una conexión que va a tener unos pins, inyectamos electricidad y mediante esta electricidad vamos a calentar unas resistencias eléctricas que va a tener la conexión. Y esta resistencia eléctrica va a hacer que se calienta a 280 grados la tubería con la conexión y en el proceso de enfriamiento va a hacer que esto quede totalmente unido. En este caso podemos ver aquí un corte en donde la parte superior, que vendría siendo esta, y la parte inferior es la conexión, sería una copla en este caso, y la parte que está adentro sería la tubería. Entonces se calienta la parte inferior de la conexión y la parte superior del tubo y en el proceso de enfriamiento esto queda como una sola pieza. Entonces tenemos una zona que está mucho más resguardada, tenemos una zona mayor de fusión, lo que hace que sea mucho más segura. Ahora, todas las conexiones de electrofusión, y en especial los ramales, que son los que vamos a ver ahora, tienen resistencias eléctricas en todo el perímetro antes de la perforación. Por lo tanto, si vemos este corte de la perforación, tenemos la resistencia eléctrica hasta justo la zona que va a ser la que más va a trabajar en la unión. Por lo tanto, no vamos a tener ningún tipo de rotura-foltura ni tener posible desgaste de la tubería en esa zona por la constante movimiento que va a tener. Ahora, ¿cómo funciona el sistema de ramales?
Al igual que todas las instalaciones de electrofusión, es un proceso en donde tenemos que ser, al igual que la termofusión, muy rigurosos por el paso a paso que vamos a seguir. Primero debemos limpiar la tubería para sacar todos los restos de, a lo mejor, mugre que haya. Primero porque muchas veces está la intemperie, son tuberías que a lo mejor están enterradas por mucho tiempo y que vamos a abrir la zanja y van a estar llenas de tierra, entonces primero la limpiamos con agua para sacar esa capa inicial. Después rayamos la tubería para ver en qué zona vamos a posicionar nuestro ramal. Este ramal se puede posicionar en cualquier forma, en 90 grados, en 45 grados, horizontal, ¿ya? Y luego que marcamos la zona que vamos a raspar, la raspamos y volvemos a limpiar ya con un alcohol al 95, sobre el 95%. Esto para sacar la primera capa después que sacamos la primera capa de la tubería y para sacar toda la grasitud o restos que pudieran quedar ahí en la tubería. Esto es muy importante de hacer tanto el proceso de raspado como de limpieza, porque si es que no se hace bien, podemos provocar un error futuro y crear burbujas intermedio de la tubería. Ahora aquí podemos ver que para instalar los ramales necesitamos un sujetador. Este es un sujetador que está especialmente diseñado para esta pieza, por lo tanto nos va a asegurar una calidad de instalación y una seguridad en que la unión va a quedar totalmente electrofusionada con la tubería. Hay tipos de conexiones que nos sirven para distintos rangos de tubo, por lo tanto es muy importante el sujetador y cómo lo vamos a utilizar para darle el radio de la tubería. En este caso, este sujetador que es hasta tuberías de 450 milímetros, lo tenemos que apretar hasta que tengamos los topes de estos ganchitos rojos estén topándose. Ahí nos aseguramos que ya el ramal está tocando la tubería. Y además se le coloca un anillo también de refuerzo para asegurarnos que no se nos va a deformar la espiga. Una vez que tenemos todo esto, realizamos la electrofusión y tenemos que esperar el tiempo de enfriamiento. La electrofusión en este caso dura 25 minutos con un tiempo de enfriamiento de media hora, ¿ya? Es muy importante que consideremos todos los tiempos de enfriamiento. En los primeros 30 minutos de enfriamiento nosotros podemos soltar el sujetador, que es como se está haciendo aquí. En los segundos 30 minutos, si quisiéramos, podríamos a lo mejor ya habilitar el servicio de agua, dependiendo del tipo de sistema que estemos realizando y si nos permite hacer esto. Y en el tercer tiempo ya es donde podemos hacer las pruebas de presión. Todos estos ramales, antes de perforar, tienen un pin interior en donde podemos conectar una máquina de presión y podemos hacer las pruebas para verificar que está totalmente electrofusionado y que quedó bien hecho el trabajo para asegurarnos que al perforar no vamos a tener ninguna filtración futura. Ahora, después que perforamos con la sierra copa, en la sierra copa queda el tapón de HDP, que es la unión del HDP más la unión del ramal, ¿ya? Yo les voy a mostrar aquí, tengo un trozo de ese ramal. Aquí, si pueden ver, este es un trozo que salió de una instalación, ya sea de un ramal o de un hot tapping, en donde está unida la tubería con el ramal, ¿ya? Se pueden ver incluso las resistencias eléctricas. Ahora, estos ramales se pueden instalar en tuberías hasta 1200, la gran ventaja es que, como les decía, tenemos una seguridad porque vamos a reemplazar una T de reducción. Si pensamos en una T de reducción de sobre 400 milímetros, 355 milímetros, estamos pensando que tiene un peso sobre los 80 kilos. Por lo tanto, la protección que entrega a los operadores, el poder instalar estos sistemas en donde no tenemos una pieza que pese más de 3 kilos, sobre todo en zonas en donde son de repente zonas adversas, que tenemos poco espacio para instalar, nos entrega esto la seguridad de las personas y no tener posibles accidentes. Ahora, cuando hablamos ya de una T de reducción sobre, no sé, de 1000 milímetros, estamos hablando que pesan toneladas. Entonces, solamente con el hecho de manipular una T de este tipo, tenemos que ocupar maquinarias como grúas plumas, tenemos que ocupar más personal para trasladar la pieza, y además sin considerar que al cortar el tubo, y si es un tubo que lleva a tiempo instalado, este tubo es posible que se deforme por el tiempo que va a llevar instalado. Entonces, en ese caso, también instalar una máquina de termofusión para además redondear el tubo y instalar la nueva T,
es un trabajo que se hace más difícil y mucho más lento, ¿ya? En este caso, para instalar los ramales, si se fijan, la manipulación es muy fácil. Los ramales más pequeños pesan 1 kilo, hasta los más pesados de 1200 milímetros, 16 kilos. Esto lo podemos instalar fácilmente en el pick-up de una camioneta, con las herramientas para la instalación, que serían los sujetadores, la máquina electrofusión, que también es una máquina pequeña que no pesa más de 25 kilos, y aquí se puede ver en la imagen del lado derecho, la máquina para hacer las pruebas de presión, ¿ya? Que son las que se utiliza antes de perforar. Podemos ver cómo podemos instalar estas piezas en espacios que son confinados. Lo podemos instalar, además tiene la ventaja de instalarlo tanto, como les decíamos, vertical como horizontal, por lo tanto no dependemos de la posición de la tubería para poder realizar sacar una nueva línea, ¿ya? Aquí podemos ver cómo estos ramales los hemos instalado en espacios confinados como cámaras de inspección. Ya en el caso del agua y en el caso de minería, muchas veces se ocupan los ramales en forma vertical para conectar después una válvula y utilizarla como venteos para las líneas de fluido. Aquí podemos ver cómo es fácil trabajar, la máquina de electrofusión queda arriba. Aquí Ignacio, que nos acompaña, también él a lo mejor nos puede contar un poco sobre su experiencia en estas instalaciones que él ha estado instalando dentro de cámara y cómo es el trabajo de estos sistemas. Ignacio, no sé si estás por ahí. Sí, bueno, sí. Como en la operación misma, es súper cómodo. Es súper cómodo porque te permite trabajar en espacios cerrados, sobre todo en esta que se ve ahí la cámara, que no hay mucho espacio dentro de ella. Pero sí, es una de las grandes ventajas, que se pueden intervenir cosas que ya, Claro, líneas que están en operación. líneas que están en operación. Y aparte, como operador, sí ayuda bastante ¿cómo se llama? El peso de las piezas, todos esos aspectos que uno considera en la misma operación, pues, el manipular el ramal, el poder posicionarlo al correcto nivel, todo eso, o sea, la versatilidad del equipo ayuda bastante en eso. Claro, porque además vemos que en esta, por ejemplo, el realizar esta instalación dentro de una cámara, no se podría haber metido una máquina de termofusión, haber cortado el tubo, haber instalado una T de reducción para sacar esta línea de venteo. Entonces aquí, claro, vemos cómo tiene la facilidad y además que es muy rápida la instalación, por lo tanto el tiempo que se está expuesto el operador dentro de la cámara es menor. Y bueno, también eso de las pruebas, o sea, las pruebas de presión y todo lo que se hace previo a perforar la tubería. A esto se le realizan 2 pruebas de presión antes de poder perforar. Una primero al ramal mismo. Claro, la otra se realiza cuando hacemos derivaciones en sistema hot tapping. Ahí se le hace, como decía Ignacio, una segunda prueba de presión para asegurarnos que quedan bien, que lo vamos a ver ahora en imágenes, que han bien instalados los pernos. Pero aquí pueden ver cómo van creciendo los diámetros, los sujetadores, como les decíamos, es muy importante. Va cambiando un poco la morfología del sujetador por el tamaño del ramal. En este caso es un ramal que es más grande. Podemos ver cómo las máquinas son fáciles de manipular, y lo más importante que es no se corta la tubería, o sea, eso es lo fundamental, que es una instalación en donde no necesitamos cortar el tubo para poder sacar una nueva derivación. Aquí vemos unos ramales de 1200 milímetros, con salida en 400 milímetros, que es el tamaño máximo. En algunos proyectos en Israel, Plazón es una marca que es de origen Israel, que son los pioneros en todos los sistemas de conducción de fluido, por lo tanto hay una experiencia y una calidad por detrás. Ahí podemos ver cómo está la persona haciendo esta instalación, podemos ver la envergadura del tamaño del ramal y todo lo que se evitó al haber cortado esta tubería. Aquí les vamos a mostrar un video, que esta es una instalación que se hizo en el norte de Chile, en Aguas Antofagasta principalmente. Es una instalación de un ramal, para que puedan ver más o menos in situ cómo es la realidad de las herramientas. Esta tubería, como ven, es el caso que decíamos que había que limpiarla primero. Es una tubería que llevaba mucho tiempo enterrada, por lo tanto estaba muy, muy sucia.
y se limpió, después se posicionó el ramal. Y como les decía, ustedes pueden instalar la posición que se requiera para el proyecto. Hay muchas veces en donde a lo mejor hay líneas que ya están, son varias líneas que hay en la misma zona, en la misma zanja, por lo tanto a lo mejor tenemos que bypassear alguna línea, y ahí necesitamos realizar la instalación con un grado distinto al tradicional, que sería en forma recta o perpendicular al tubo. Que una vez esto está instalado, se procede a realizar la instalación de la nueva línea. Este ramal es una instalación que ahí se hizo con corte de fluido, pero la rapidez de la instalación es lo fundamental. Ahora, hoy en día, les vamos a presentar el tema de los hot tapping, que donde cada vez, como hablábamos, es más escaso el agua. Es muy importante cuidarla y no tener que estar a lo mejor vaciando líneas para hacer nuevas instalaciones, o en el caso de los proyectos de agrícolas también, en los proyectos mineros, no perder la producción o dejar de producir por hacer una nueva conexión, ¿ya? Tenemos distintos tipos de ramales para distintas presiones, para distintos tamaños de matrices, que los podemos ir viendo, collarines y ramales que vienen flanqueados ya de fábrica, collarines que vienen con hilo listo, porque si tenemos que conectar a lo mejor una pieza especial, y al final estos collarines que son nuevos, que vienen con el sujetador incorporado. ¿Ya? Aquí podemos ver un poquito lo del que comentábamos antes, de la seguridad y la calidad que entregan los ramales Plazón, en donde obtenemos las resistencias eléctricas hasta el final de donde vamos a perforar, ya, a diferencia de otro tipo de ramal. Entonces eso es un punto muy importante considerar, porque todos queremos que estas uniones sean eternas, ¿ya? Aquí vemos el tema de las pruebas de presión que les decíamos, este video que nos muestra cómo se realiza la prueba. Estos ramales se les puede hacer la prueba de presión con una presión nominal PN20, para verificar que quedó bien hecha la instalación. Aquí tenemos con el otro tipo de ramales la misma presión. Todos los ramales vienen con esta forma de seguridad para poder asegurarnos de que quedó bien hecha la instalación. Además que también podemos mejorar nuestra operación y mantención en terreno. Podemos ser mucho más eficientes en nuestros tiempos si tenemos a lo mejor de repente proyectos en donde ya tenemos claridad de cuál es el proyecto, de cuántas son las cantidades de ramificaciones que tenemos que hacer. A lo mejor hay algunas seguidas, podemos hacer desde planta, se pueden entregar los manifolechos, o también se pueden instalar a lo mejor en faena antes de llevarlos al terreno mismo. Ya puede hacerse una producción en serie en donde les evite los tiempos en faena de instalación. Por ejemplo, aquí hay unos manifold que hicimos, son 3 seguidos, ahí se puede ver, hay uno allá, los otros 2, listos para instalarlos después en la ciudad y perder el menos tiempo posible. Sabemos que actualmente el tener cortado la calle, el tener que cortar un pavimento, muchas veces nos incide en costos extras, no solamente por la zona que cortamos, sino que por todo el entorno que luego debemos reponer. Por lo tanto, mientras esto podamos reducir los tiempos, también vamos a reducir los costos. Bueno, y aquí podemos ver el sistema hot tapping, que ya la base del sistema hot tapping es el ramal, que es el que ya teníamos instalado, ya vimos cómo se instalaba, y a este ramal vamos a ya sea flangearlo, o vienen flangeados como vimos en alguna de las imágenes desde planta, donde le vamos a colocar una válvula con puerta, que va a ser una de las principales para que podamos hacer esta perforación con fluido sin tener que cortar el flujo, y nuestra herramienta hot tapping. Aquí podemos ver cómo es la herramienta hot tapping, y podemos hacer, como les decía, que vamos a ver en el video lo que comentaba Ignacio de las pruebas de presión. Cuando realizamos un hot tapping se realizan 2 pruebas de presión. La primera es esta inicial, que vemos que la que ya vimos que se hacía al ramal. Ya hacemos la prueba de presión, verificamos que esté todo bien instalado. Esta prueba de presión se hace después de 3 veces el tiempo de enfriamiento. Y luego que nos aseguramos que está bien, cortamos este pitutito que queda al interior y procedemos a conectar la válvula con puerta.
¿Ya? Una vez que tenemos instalada la válvula compuerta, que esta válvula compuerta va a depender del tipo de proyecto donde estemos, la materialidad de la válvula y la tipología de flanges a utilizar. ¿Ya? Aquí hacemos la segunda prueba de presión. Antes de perforar, por este pitutito que se ve arriba, conectamos nuevamente la máquina de presión y a este todo habitáculo que se forma entre el ramal y la máquina se le hace una prueba de presión para asegurar que estos pernos, sobre todo los de este lado que están hacia el ramal, esté bien instalado y no nos vayan a filtrar a futuro. ¿Ya? Una vez que realizamos esa prueba, recién procedemos a perforar. Aquí vemos cómo está perforando, no cae ninguna viruta dentro de la línea y el tapón queda completamente dentro de la sierra copa, que es este tapón que antes les mostraba, queda completamente en la sierra copa. Despistamos el fluido una vez que cerramos la válvula y desconectamos nuestra máquina hot tapping. Ahí recién podemos conectar nuestra nueva línea en la materialidad que queramos. ¿Ya? Entonces es una solución que también nos evita mucho tiempo de haber tenido, 1, pérdida de agua o pérdida del fluido, 2, los tiempos de instalación, 3, la seguridad y de tener una línea de calidad, y en el fondo no haber cortado el tubo, que es dentro de lo principal. Aquí podemos ver unas instalaciones que hicimos en el norte, en una sanitaria en Antofagasta, de instalación de un ramal de 450 con 300, no se le cortó el agua aquí a más de 10.000 clientes, por lo tanto también a nivel social es una solución que nos evita tener que tener a la población sin agua. Aquí podemos ver este video. ¿Cómo funciona? Nosotros vamos, se prende el taladro de la máquina hot tapping y vamos girando esta manivela. Ya a medida que nos vamos acercando a la zona de la perforación, la manivela, ya después que entramos en la perforación, va a ser cada vez más rápida su manejo. Y si se fijan aquí, la herramienta hot tapping además tiene este topecito que está aquí. Este tope nos ayuda en términos de calidad y seguridad de no perforar más allá de donde tenemos que perforar. ¿Ya? Esto nos indica que una vez que llegamos a este tope ya perforamos solamente la zona en donde está instalado el ramal. Ya así evitamos, como después se pone más fácil de maniobrarla y manipular la manivela, de seguir de largo y romper la tubería. Entonces, este es un punto de seguridad importante que trae la máquina. Aquí se fijan, viene la herramienta, viene con las válvulas para despistar el agua. Además recordemos que para hacer la prueba de presión tenemos que todo este habitáculo, tenemos que llenarlo de agua para poder hacer la prueba de presión, por lo tanto también necesitamos un punto de inserción. Es muy importante todo el procedimiento que nosotros realizamos para que la prueba y la instalación se realice de forma correcta. O sea, hay todo un protocolo de instalación. Bueno, ahí se fijan que ya está más rápida, ahí ya perforó. Hay todo un protocolo de instalación para seguir el paso a paso y asegurar que la instalación sea exitosa. Y ahí una vez que perforó, se devolvió hacia atrás. Aquí vemos cómo estamos despistando el agua y eso ya también nos asegura que en el fondo perforamos y la línea está saliendo con toda su presión. Se fijan, ahí son instalaciones están en 90 grados. Ahora instalaciones verticales, esto parece otra sanitaria, se hizo para ESVAL, para una línea de venteo, para sacar el aire que tenía esta línea. Esto también, si se fijan, la resistencia que tiene el ramal a todas las válvulas y los componentes que vamos a colocarle en su parte superior o ya sea en forma horizontal, tiene toda la resistencia en peso, que por lo tanto no necesitamos adherirle una pieza especial para soportar el ramal. El ramal está diseñado para poder soportar las válvulas. ¿Se fijan el mismo procedimiento? Aquí también ramales más pequeñitos. Y vemos lo que les decía recién, la resistencia del ramal para poder resistir la válvula.
Y aquí vemos también cómo dentro de los usos a nivel sanitario también se pueden realizar instalaciones ya sea en agua potable o instalaciones en agua servida. Este es un proyecto que se realizó en el norte en agua servida, en donde se hicieron la instalación de 3 ramales en 45 grados. ¿Ya? Justamente para lo que les comentaba, si se fijaron en la imagen anterior, teníamos una tubería que estaba casi paralelo a la otra tubería, por lo tanto se instalaron en 45 grados para realizar un bypass de esa tubería y conectarla a la línea, a las nuevas líneas. Aquí se ven cómo quedan instaladas las válvulas y cómo está la máquina en proceso perforando. Ahora lo bueno que esto de repente cuando necesitamos ser más eficientes aún en los tiempos, podemos instalar mientras vamos instalando un ramal y este va teniendo todo su proceso de enfriamiento, vamos accionando y instalando los otros ramales. Entonces en forma paralela podemos ir avanzando por ser una electrofusión. A diferencia de la termofusión, que hay que esperar que la máquina termine todo su proceso de enfriamiento y ahí recién podemos mover la máquina a termofusión. Ya en este caso no. Electrofusionamos, desconectamos y seguimos en el otro punto. Si quieres ir haciendo cualquier observación entre medio, Ignacio, no hay ningún problema. Tú que estabas ahí en terreno. Ahora, ¿podemos evitar las pérdidas de fluido? Sí. O sea, vemos cómo existen actualmente nuevas tecnologías para poder lo que ¿Aló? hacemos y de forma rudimentaria, hacerlo con una forma que es mucho más segura y mucho más profesional. ¿Sí, Ignacio? Creo que hablé y no se escuchó. Ah, ya. Vuelvo Tengo atrás. ¿Quieres media decir algo de alguna intermitencia. instalación? No, era solo lo que decías tú, la resistencia, y lo que sorprende es la resistencia a la palanca que se está haciendo aquí. Si bien después la sanitaria ellos le ponen piso a las válvulas, pero por un tema de ello no existe problema. O sea, la válvula esta debe pesar 150 kilos, más el ramal, más la máquina, es bastante la palanca que está recibiendo la zona. Y podemos ver que cero filtración, más la presión que estamos ejerciendo, es una solución muy segura, que asegura la calidad en el largo plazo. No, y lo más importante es eso, que no cortamos ya sea en el agua a la población, no hacemos paradas de planta, que no es por ser majadera, pero en el fondo eso es lo más importante de esta solución, que no tenemos que cortar el fluido. Y eso es lo que significa si lo traspasamos tanto a todas las condicionantes del entorno, cuando lo traspasamos también al costo que significa o el dejar de ganar en producción, es muy grande. Claro, Bueno, y aquí lo que extrapolándolo a cualquier otro proceso minero de conducción de soluciones ricas. claro. Aquí podemos ver cómo esto está filtrando y cómo podemos hacer una instalación que no nos va a filtrar. Ahora este sistema, el JTAPI, también existe a nivel de gas, ya del rubro de gas. Ahora aquí se usa un JTAPI que es neumático, por el tema que se está manipulando y se está sacando una nueva línea que viene con conducción de gas y bueno, sabemos que cualquier filtración podría no solo ser una filtración de gas, sino que además podrían morir muchas personas. Entonces, yo creo que este es uno de los respaldos más grandes de la electrofusión y de la marca Plazón respecto a la calidad y la garantía que entrega de tener una unión que te entrega 100% seguridad. Ahí se ve cómo se hace lo mismo con una válvula de bola de electrofusión y se conecta la herramienta JTAPI neumática. O sea, los componentes que se utilizaron para esta instalación. Ahora todos los ramales existen desde, bueno, aquí faltan algunos diámetros, pero desde los 160 milímetros con salida desde 90 hasta 400 milímetros dependiendo del tamaño del ramal. ¿Ya? Precio a niveles nominales en salida PN16, los más grandes tienen salidas PN10, pero además se pueden instalar en tuberías hasta PN25 dependiendo del tamaño del ramal. Ahí lo tenemos que ir viendo caso a caso y los podemos ir ayudando en los proyectos.
Dentro de estos mismos sistemas también tenemos sistemas de reparación mediante ramales, que nos sirven para instalarlo en tuberías de 250 milímetros hasta 900 milímetros, en donde podemos reparar roturas de 7 centímetros, ¿ya? Esto se va a electrofusionar igual que lo anterior en todo el contorno, y esta parte central va a ser la que va a tener, va a ser como el parche de donde va a estar la rotura. ¿Ya? En estos momentos se está trabajando en parches más grandes para roturas mayores. Esto también se puede utilizar no solamente en roturas, hay muchas veces en que pinzan las tuberías para poder hacer alguna reparación, y esa zona donde se pinza la tubería queda muy debilitada. Entonces, como para ayudar a la resistencia de esa zona, se ocupan también estos ramales de reparación, y que también sirven para indicar que en el fondo esa zona no hay que volver a pinzar. Entonces, volvemos a la pregunta inicial, ¿podemos hacer más eficientes las conexiones? Sí, yo creo que aquí les mostramos totalmente cómo las podemos hacer eficientes, cómo podemos hacer una conexión a una tubería HDP en carga, teniendo un menos costo, corto tiempo en instalación, en donde no cortamos la matriz. Es un sistema que es muy rápido de instalar, que nos entrega seguridad mediante estas pruebas de presión, y mediante también, en el caso, por ejemplo, si sea, como lo hacemos nosotros con máquinas también que son marca Plazón, podemos entregar un registro mediante certificaciones de cómo se hizo la instalación, con imágenes, con fotos, en donde además tenemos la ventaja que vamos a tener este registro como un documento. Tiene mayor durabilidad, mayor calidad en la unión con la red, como hablábamos, sobre todo Chile, que es país sísmico, y la eficiencia de una instalación en su rapidez y en su instalación. Ahora, ¿cuáles son los factores que tenemos que considerar y en los que nosotros los podemos ayudar, ya sea en el proceso de diseño de estas nuevas redes, o en el momento que tienen un proyecto donde tienen que intervenirlo? Es muy importante considerar la ubicación. Muchas veces hay poco espacio, que es lo que hablábamos, entonces el sistema de unión, que en este caso es mejor, sería la electrofusión, los traslados, el peso que vamos a trasladar, el recurso humano, cuántas herramientas, cuántas maquinarias necesitamos, la gestión del tiempo, cómo vamos en nuestro proyecto. Es un proyecto en donde tenemos tiempo, es un proyecto que estamos atrasados, es el tiempo también finalmente es un costo. El tiempo es un costo y que nos va a ayudar a tomar la determinación de cuál solución es la mejor a elegir. Además tenemos también si es que un proyecto si es nuevo, si es antiguo, y el tamaño del proyecto. O sea, ahí nosotros con todo el equipo de desarrollo e innovación los podemos ayudar, y como frase que está aquí la adoptamos de Eduardo, que es de Plazón, que siempre la coloca, es que si buscamos resultados distintos, no hay que hacer siempre lo mismo. Entonces los invitamos a conocer estas nuevas soluciones, a ocuparlas, a proyectarlas, y salir de lo tradicional, que finalmente muchas veces ahora nos producen problemáticas a futuro.